Bienvenidos a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio titulado Las Realidades Latinoamericanas de 1930 a 1940 veremos el papel de Latinoamérica en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, revisaremos el papel de Estados Unidos en su papel de potencia continental y su relación con los demás países del hemisferio americano. También analizaremos una guerra que produce más preguntas que respuestas, al menos a los historiadores de la época. Y claro, me refiero a la Guerra del Chaco. Antes de continuar, quisiera hacer un pequeño comentario. El equipo de este podcast está conformado por personas de México y de Estados Unidos, pero principalmente todos somos latinoamericanos, por lo que este episodio va a durar más que los anteriores, y de hecho lo vamos a dividir en dos partes, porque queremos exclamar, y en voz alta, la importancia de nuestro continente, de nuestras raíces y de nuestros hermanos latinoamericanos ante la historia mundial. Así que, espero que disfruten este capítulo. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Nicht Deutschland, in uns und wir Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Lost for 1,000 years. Men will still say, this was their finest hour. La frase de la política del buen vecino fue acuñada por el presidente Herbert Hoover, no por el presidente Franklin Roosevelt, como comúnmente se cree. Hoover estaba en un viaje de buena voluntad en América Latina poco después de su elección en 1928, cuando pronunció un discurso en Honduras en el que anunció algo así como: tenemos el deseo de mantener no solo las relaciones cordiales de los gobiernos entre sí, sino también las relaciones de buenos vecinos. Pues, la intención de la nueva política era reparar las relaciones con los países latinoamericanos, después de que criticaran a la administración de Coolidge durante la sexta conferencia panamericana en La Habana de 1928 por intervenciones armadas en Haití y Nicaragua. Las relaciones de Estados Unidos con América Latina estaban en su punto más bajo, y es algo que recalqué mucho en el episodio anterior, en el que hablábamos de Estados Unidos y cómo las relaciones entre estos dos países, o más bien, este país y esta región continental geográfica y social, se vio muy afectada. Hay que recordar las numerosas veces en que Estados Unidos había intervenido militarmente en los países americanos, desde la guerra con España en 1898, donde, pues con el pretexto de liberar a Cuba, se reservaron para siempre el derecho de intervenir en las políticas internas de sus vecinos, llevando así a la doctrina Monroe más allá de una simple defensa continental. Durante la administración de Hoover, se implementaron políticas para mejorar las relaciones con los países, como el Memorando Clark de 1930, en el que el Departamento de Estado se retractó del corolario de Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe de 1823, que declaraba así que solo Estados Unidos podía cobrar las deudas contraídas con extranjeros por países del hemisferio occidental. Sin embargo, el memorando de Clark no repudiaba el derecho a la intervención en sí. Además, la retirada de tropas de Hoover de Nicaragua y la expulsión de sus tropas planificada en Haití mejoró las relaciones con América Latina. En el discurso inaugural del presidente Franklin Roosevelt, también prometió mejorar las relaciones con sus vecinos latinoamericanos, al afirmar lo siguiente: en el campo de la política mundial, dedico esta nación a la política del buen vecino, el vecino que respeta resueltamente a sí mismo y, porque lo hace por lo tanto, respeta los derechos de los demás. El presidente Roosevelt hizo mucho por mejorar las relaciones al asignar al secretario de Estado Cordell Hull, que llevaría a cabo su visión de esta política, que era mejorar los lazos entre estos países y Estados Unidos, con el fin de garantizar vecinos no hostiles al sur de sus fronteras. Además, la política buscaba asegurar la cooperación latinoamericana en el esfuerzo de una posible guerra mundial, manteniendo así el flujo de petróleo y otras materias primas. Las políticas arancelarias de Hull bajaron y así mejoraron las economías de los países latinoamericanos que así habían sido perjudicados por el arancel Smoot-Hawley de 1930, especialmente en Cuba, donde los bajos precios del azúcar previamente habían imposibilitado su venta a Estados Unidos. También el Tratado del Canal de Panamá fue renegociado en 1936, y además, cuando Estados Unidos se abstuvo de intervenir cuando México expropió compañías petroleras extranjeras en 1938, ambos países pudieron llegar a un arreglo amistoso. En otros esfuerzos, Hull convocó la séptima Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933, esto fue en Uruguay,
donde se comprometió con una política de no intervención en los asuntos de los países latinoamericanos. Todo esto es la misma ola o la bola de nieve que les comentaba que Estados Unidos buscaba mejorar sus relaciones con Latinoamérica, ya que, con presidentes pasados se había afectado mucho. Como prueba de su compromiso, los Marines de Estados Unidos abandonaron Haití en 1934 y el Congreso firmó un tratado con Cuba, anulando así la enmienda Platt de 1903, que autorizaba así la ocupación estadounidense en este país. En la Conferencia para el Mantenimiento de la Paz en Buenos Aires de 1936, las naciones americanas acordaron consultarse mutuamente si existía una amenaza a la seguridad de alguna de las naciones de este hemisferio. En la octava Conferencia Panamericana, celebrada ahora en Lima, Perú, Hall logró obtener una resolución reafirmando un frente único contra una posible agresión del eje contra naciones americanas durante esta guerra, o al menos durante la guerra que podría venir. A pesar de que la mayoría de los países latinoamericanos en ese momento estaban gobernados por generales que admiraban el fascismo europeo, la intención seguía, y de repente, la sociedad norteamericana sintió fascinación por la música, la cultura, gastronomía e incluso arquitectura de todos los países latinoamericanos, de toda esta ofrenda social, cultural que podríamos ofrecer nosotros al mundo. Walt Disney produjo el documental Saludos Amigos, donde retrató el folclore de Sudamérica, así como el largometraje Los Tres Caballeros, haciendo énfasis en la camaradería que unía a los Estados Unidos con los dos países latinoamericanos que enviaron tropas a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Estos serían México y Brasil. Hollywood también tuvo su etapa de enamoramiento con lo latino, al dar papeles protagónicos a actrices como la mexicana Lupe Vélez o la brasileña Carmen Miranda, pero todo esto se sostenía sobre hilos muy endebles. Se habían hecho grandes avances para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Segunda Guerra Mundial, de modo que después del final de este conflicto, Estados Unidos pudo persuadir a los países latinoamericanos para que se unieran a la Organización de Estados Americanos, una organización regional dependiente de las Naciones Unidas que fue financiada en gran parte por los Estados Unidos. Sin embargo, las políticas de posguerra hacia los países latinoamericanos comenzaron a erosionar el progreso logrado en estas relaciones cuando un poder económico, recién estructurado, restauró la fortaleza monetaria y financiera de los países industriales, pero ignoró en gran medida a América Latina. La política del buen vecino y la propaganda de guerra panamericana se abandonaron aún más cuando Estados Unidos ignoró las propuestas de libre comercio y vio a América Latina simplemente como un proveedor de materias primas y alimentos tropicales. Como resultado, Brasil comenzó a restringir las importaciones y a subsidiar las industrias nacionales. México declaró un modelo de sustitución de importaciones similar al brasileño, y Argentina volvió a su antigua prioridad de exportar a Europa antes que a Estados Unidos, mientras que la atracción de empresas extranjeras para invertir en América Latina provocó ciertas fricciones con Estados Unidos, cuyo control sobre estas economías, claro, comenzó a resbalar. Pero eso será tema de otro episodio. Esta primera sección yo la llamaría El imperialista se vuelve el buen vecino, pero un imperialista nunca deja de serlo. Ahora, iniciamos la sección 2, que esta será la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay y a Bolivia entre 1932 y 1935, es el más enigmático de los conflictos americanos. Hasta el nombre de la guerra es difuso porque muchos no están seguros de su ubicación geográfica. Sin embargo, fue el conflicto bélico de mayor envergadura en América durante el siglo XX, por su duración, por la magnitud de tropas enfrentadas, por la cantidad de bajas sufridas y por los recursos empeñados que dejaron exhausta la economía de ambas naciones. Las causas profundas devienen de la época colonial y la falta de una demarcación clara entre instituciones administrativas virreinales sobre un territorio inhóspito y deshabitado, que especialmente para Bolivia adquirió valor estratégico a partir de la pérdida de su salida del mar, como consecuencia de la derrota ante Chile en la Guerra del Pacífico, misma que duró de 1879 a 1883. Llegar a las costas del río Paraguay le hubiera permitido tener una salida al Océano Atlántico, y en este conflicto se empleó la incipiente arma aérea, se realizaron importantes movilizaciones de tropas y se desplegaron tanques, artillería, morteros, ametralladoras y fusiles como nunca se había visto en este continente. Sin embargo, lo más novedoso fue el empleo práctico de la guerra de maniobras, concepto desarrollado en el periodo de entreguerras en Europa y absorbido así por el más destacado conductor de la contienda, el mariscal Estigarribia, y espero que se pronuncie bien así su nombre. La región del Gran Chaco es una unidad fitogeográfica que se desarrolla en el centro-sur de Sudamérica y que ocupa gran parte del norte argentino y la zona limítrofe entre Bolivia y Paraguay.
La guerra se desarrolló en la subregión denominada Chaco Boreal, cuyos límites son los siguientes. Al sur se encuentra el río Pilcomayo, que a su vez es el límite natural con la República Argentina, y al norte, las sierras de Santiago. Al este se encuentra el río Paraguay y por último, al oeste se encuentra el río Paripití. El Chaco Boreal es una gran llanura con un mínimo declive. Existen algunas elevaciones y extensas zonas deprimidas que durante, las épocas de lluvia se transforman en grandes baños o estéreos, y se divide en dos zonas bien diferenciadas, el Chaco húmedo al este y el Chaco seco del oeste. El Chaco húmedo se caracteriza por extensos palmares, altos pastizales, selva en galerías e islas de bosques, rodeados así por bañados y esteros que dificultan el acceso y el tránsito principalmente. Antes existían pequeñas poblaciones conformadas sobre la base de fortines, que les daba la seguridad a los emprendimientos forestales de tanino y las incipientes colonias agrícolas menonitas. Esta región era controlada por Paraguay al inicio de las hostilidades. El Chaco seco es un desierto árido, revestido por monte bajo y espinoso, que en la temporada de lluvia estival, los escasos y maltrechos caminos se transforman en una alberca de lodo y es básicamente infranqueable, mientras que en la estación seca, el fino y penetrante polvo queda flotando en el ambiente como nubes, que afecta principalmente a los pulmones y a los filtros de aire de todo vehículo motorizado. Habitada escasamente por pequeñas tribus de aborígenes, esta región era controlada mayormente por los bolivianos, que habían diagramado su penetración con una extensa red de fortines de oeste a este, mientras que los más adelantados se encontraron a 500 kilómetros de sus bases en las sierras bolivianas, y su objetivo era llegar hasta el río Paraguay. En toda la región, las condiciones sanitarias eran pésimas. Pululaban las serpientes venenosas y las enfermedades infecciosas eran comunes. Estas produjeron más bajas que las ocasionadas por los combates. Entre algunas de las enfermedades o problemáticas sanitarias estaban el mal de Chagas, la malaria, el escorbuto, la cólera, la fiebre amarilla y todo tipo de enfermedades producidas por ácaros y artrópodos que fueron el mayor flagelo en las operaciones, sumando así a la deficiente alimentación y la falta de agua que provocaba una consecuente sed, y volvía así hasta las tareas más básicas como esenciales como, tomar agua, hidratarse o inclusive la higiene personal, como algo muy difícil de lograr, incluso casi imposible. Los fortines bolivianos que estaban adelantados se unían así a la estación ferroviaria más cercana, que esta estaba ubicada en Tarija, a través de 1200 kilómetros de carreteras muy precarias y no siempre operables. Así su movilización demandaría entre 60 y 90 días, mientras que las fuerzas paraguayas usaban como principal vía de transporte el río Paraguay hasta Puerto Casado y desde ahí utilizaban el ferrocarril de una sola vía de 160 kilómetros de largo. Al terminar esta vía de 160 kilómetros, llegaban a Villa Militar. Este lugar constituía la principal base logística y a partir de ahí, la distribución se hacía en camión por precarias carreteras. Con estos medios de movilización solo demandaría entre 10 y 30 días, y así se refleja también todos los problemas logísticos que tenían estos conflictos. En el momento de la guerra, el pueblo paraguayo constituía un grupo étnico homogéneo por su acertado mestizaje hispano-guaraní. En contraposición, el pueblo boliviano tenía una marcada diferencia entre clases sociales. Su dirigencia casi no se había mezclado con los naturales del altiplano. Ambos poseían buenos soldados, rústicos y sobrios. Sin embargo, a los habitantes de la montaña les costó adaptarse al desierto espinoso con temperaturas extremas y sin horizonte visible en la enmarañada vegetación. Bolivia, con una población cercana a los 3 millones de habitantes, tenía una economía fuerte basada en su riqueza minera y poseía un ejército organizado e instruido en la doctrina alemana. Tenía material de primera línea para equipar así a 50.000 hombres con aviones, tanques, artillería moderna y demás. También poseía reservas instruidas, pero carecía de una conducción superior, o al menos idónea. Paraguay, por el otro lado, con una población que no llegaba al 1.000.000 de habitantes, tenía una economía reducida a sus recursos agropecuarios. Su organización militar era deficiente, y al momento de iniciar la contienda, escasamente podía organizar sus 2 divisiones de 5.000 hombres, y con muy poco material bélico de primera línea, claro. Su sistema de movilización no estaba tan desarrollado, y eso fue una inconveniencia para el ejército. Sin embargo, se había preocupado en instruir a sus oficiales, principalmente a los superiores, quienes de forma regular se capacitaban en Europa y tenían un pensamiento crítico y militar muy increíble. El ejército boliviano, desde principios del siglo XX y con la intención de ocupar efectivamente el Chaco, inició la penetración de oeste a este por 4 vías. La primera partía de Villamontes, en las serranías, y se introducía así en el Chaco, esto a través del río Pilcomayo.
Espero que así se pronuncie correctamente, y si no es así, por favor corríjanme en los comentarios. Este río era la fuente principal de agua y pasaba por Huachaya, Vallivian, Muñoz y Sorpresa. La segunda, que era tal vez la más importante, arrancaba de Ñaycoranza, seguía por Boyuibé, Caranditi, Algodonal, Villazón, Irendahue, Garrapatal y Camacho. Igualmente, si me equivoqué en la pronunciación, por favor corríjanme en los comentarios. La tercera arrancaba en Charagua, cruzaba el río Parapití y pasaba por 27 de noviembre, Ingaví, Madrejón y terminaba en los fortines de Florida y Pintos. La última vía partía desde Santa Cruz de la Sierra. Costeaba así a las sierras de Santiago, tocando a Roboré, y desembocaba en Puerto Suárez, frente al límite con Brasil, y desde allí bajaban hasta Vanguardia. La Guerra del Chaco estuvo precedida por acontecimientos y disputas que se dieron inicialmente en el terreno diplomático. Más tarde esta situación se agravó con la penetración del ejército boliviano en el desierto chaqueño. En 1927 se produce el primer choque en proximidades del río Pilcomayo, donde en un confuso incidente fue asesinado el teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. Un año después, un destacamento detuvo una patrulla boliviana compuesta por altos jefes en proximidades de Bahía Negra, y 4 meses más tarde, Paraguay toma el fortín de Vanguardia. Entonces, se produjeron movilizaciones en ambos países, pero no se llegó al choque armado. Ante el agravamiento general de la situación, se creó una comisión de neutrales para la firma de un pacto de no agresión, y de esta forma se frenó la escalada de la confrontación, manteniéndose el statu quo ya existente. En diciembre de 1930, un cacique de la zona llevó la noticia a los paraguayos de que 10 hombres habían llegado hasta la laguna Pitiantuta, extensa aguada ubicada en el medio del desierto y que era conocida únicamente por los naturales de la región. Pocos días después, el general Balayev, ruso blanco al servicio de Paraguay, salió de Puerto Casado con una pequeña partida exploradora y estableció así en marzo de 1931 un fortín al este del espejo de agua que tenía una importancia estratégica, por lo menos para el despliegue de fuerzas en dicha zona. Bolivia, que preveía un pronto arbitraje por parte de la Comisión de Neutrales, con el fin de delinear así las posiciones de cada país en esta zona, le dio suma importancia al rápido control de la laguna y destinó así una pequeña fuerza para desalojar a los pocos ocupantes de este lugar, acción que sucedió el 15 de junio de 1932. La reacción de Paraguay no se hizo esperar, y Estigarribia destacó un batallón que recuperó el sitio el 15 de julio de este mismo año, y ante esta situación, Bolivia protestó enérgicamente en la Comisión de Neutrales y se sintió con el derecho de tomar represalias, actitud que realizó de manera inmediata con la toma de los fortines Toledo, Corrales y Boquerón en la última semana de julio. Esta acción volvió irreversible la escalada bélica y provocó una fuerte manifestación popular tanto en La Paz como en Asunción. Cuando se produjo el incidente en la laguna de Pitiantuta, el comandante regional del Chaco paraguayo era el teniente coronel José Félix Estigarribia, de pequeña estatura, modo apacible e introspectivo. Provenía de cuna humilde, inicialmente se formó como ingeniero agrónomo, comenzó su carrera militar en 1908 y realizó la escuela de perfeccionamiento para capitanes del ejército de Chile. Posteriormente a esto, fue enviado a Francia, donde aquí se graduó de la École de la Guerre, o como se pronuncia en francés. Fue discípulo de Foch, recibió el influjo de las ideas europeas y la doctrina francesa. En su biblioteca personal, además de ser actualizada y muy profesional para la época, figuraban autores como Clausewitz y Lidet Hart, con ideas claras en cuanto a la moral de la guerra y el aprovechamiento del espacio durante la ejecución de las maniobras. Previo al inicio del conflicto, Estigarribia había recorrido el Chaco a pie, a caballo, en carreta, en camión e inclusive en tren, lo que le dio un acabado conocimiento del terreno. Y el 9 de septiembre de 1932 se inicia el ataque al fortín Boquerón, la primera batalla de este conflicto. Este combate se prolonga y consume más recursos de los previstos en materiales y en vidas. El 17 de septiembre se cierra efectivamente el cerco, dejando aislados así a los defensores, y la aviación boliviana fracasa al tratar de realizar aeroabastecimiento en la posición, mientras que el teniente coronel Manuel Marzana, que defiende tenazmente este bastión, el 29 de septiembre al agotar sus municiones decide rendirse, y a Paraguay la victoria le costó muy cara, pero por el contrario, le sirvió para foguear a la tropa, aclarar la doctrina militar que estos tenían, e identificar las tácticas que se usarían a partir de allí. Esta primera batalla fue decisiva para cambiar la mentalidad paraguaya y darle así solidez a la conducción de Estigarribia, que fue ascendido a coronel en el campo de combate.
Si bien se intentó una ligera persecución, esta no tuvo éxito y se estabilizó el frente. En Bolivia, las repercusiones fueron terribles y dejaron al descubierto las falencias en la conducción del ejército en campaña. Asimismo, se realizaron manifestaciones en La Paz solicitando la presencia de Hans Kunt. Hans Kunt era un veterano oficial alemán que formó parte de una misión militar en Bolivia a principios de 1900. También había comandado una brigada en el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, así que no está de más aclarar que este personaje era un veterano y un experto en las operaciones militares. Durante su estadía en América, había obtenido una sólida reputación. Sin embargo, su capacidad como estratega y táctico era sumamente limitada. Su brillante actuación en tiempos de paz como organizador e instructor de tropas y su incansable laboriosidad engendraron la ilusión de un gran talento para el comando en campaña, pero su patria adoptiva sufrió como su conducta que en el Chaco, un tremendo desengaño. Se creía comúnmente que el general Hans Kunt, con su sola presencia, era capaz de cambiar el curso de la guerra y asegurar así la victoria. El presidente Salamanca supuso que Kunt podría llevar así la necesidad de una extensa movilización y resolver rápidamente el problema militar. El 10 de mayo, Paraguay decreta el estado de guerra con Bolivia, y esta acusa a Paraguay ante las Ligas de las Naciones, quien envía exhortaciones a ambos países. Esta situación indujo a declarar la neutralidad de Argentina, Chile, Brasil y Perú, entre otros países. En tal sentido, Argentina dispuso el cierre de los puertos sobre el río Pilcomayo, vigilar así las comunicaciones con fines de guerra e internar a las tropas que ingresan a su territorio. Sin embargo, contribuyó al esfuerzo bélico paraguayo con suministros de armamento. Lo mismo hizo Chile con Bolivia. La segunda batalla de Nanagua se desarrolló entre el 4 y el 14 de julio. Se empleó armamento novedoso como lo era la aviación, en misiones de ataque y bombardeo. Los tanques y vehículos armados también fueron utilizados en esta batalla, pero solamente como acompañamiento de la infantería. Y también el lanzallamas fue utilizado para la limpieza de posiciones. A pesar de la presión ejercida, las posiciones paraguayas se mantuvieron muy firmes durante toda esta ofensiva, y para fines de noviembre de 1933, el ejército boliviano, lejos de sus bases logísticas, se había desgastado en infructuosos ataques frontales. Entonces, Estigarribia apreció que podría cambiar su actitud operacional, y convocó así una junta de guerra a los comandantes de divisiones y jefes de batallones. Luego de escuchar sus apreciaciones, le impartió un plan de ataque consistente en un doble envolvimiento. De esta forma, comenzó la contraofensiva que terminó con el ejército boliviano en la batalla de Campo Vía, donde son capturados 250 jefes y oficiales, entre ellos 2 coroneles, 8.000 individuos de tropa, 24 piezas de artillería, 60 morteros, 1.000 ametralladoras pesadas y livianas, 11.000 fusiles, 80 camiones y algunos millones de cartuchos. Un valioso botín para las exhaustas arcas financieras de Paraguay. Para fines de 1934, el Chaco Boreal se encontraba bajo dominio paraguayo y recién ahí, Bolivia decretaba la movilización general y era evidente una crisis de liderazgo así. El presidente Salamanca, que se había trasladado a Villa Montes para ponerse al tanto de la crítica situación y relevar así a Peñarada, fue apresado y obligado a dimitir a favor del vicepresidente Tejada Sorzano. El desastre se apoderaba de Bolivia lentamente, luego de las pérdidas sufridas en Irendahue y el Carmen. Sin embargo, tuvo resto para formar un nuevo ejército, con 50.000 hombres, mismos que establecerían una línea defensiva con esfuerzo principal en la importante base militar de Villamontes, con el fin de preservar sus arsenales, depósitos y la red de comunicaciones. Este era el último bastión de consideración que tenían en el Chaco. Su pérdida dejaría abierto el camino a Tarija, a merced del Paraguay. Las tierras bajas y los pozos petroleros estarían en peligro de pérdida. La defensa de Villamonte fue confiada a Bilbao y a Moscoso, oficiales capaces que hicieron una concentración de artillería sin precedentes. Emplearon igualmente a 25.000 hombres y realizaron extensas fortificaciones y obstáculos, elevando así la moral como consecuencia de una mejor conducción. De la misma forma, se reforzó a Ñaycoranza y Charagua. Al introducirse en territorio boliviano, la intención de Estigarribia era cortar el camino entre Villamontes y Santa Cruz de la Sierra y dividir en 2 a su ejército. Inicialmente, el avance fue incontenible. El 23 de enero, el segundo cuerpo del coronel Franco entró a Carandaiti y 5 días más tarde caía a Boyuibé, cortando efectivamente el camino Villamontes a Santa Cruz. Para el 8 de febrero, se encontraba flanqueando en Ñaycoranza, pero la primera división de caballería boliviana fue a su encuentro y lo obligó así a retroceder. En el sur, el 11 de febrero, el Comancho atacó sin éxito Villamontes. Ante el fracaso,
Estigarribia cambió su centro de gravedad y se empeñó en conquistar los pozos petroleros de Camirí, a fin de cortar el suministro de combustible y retener así los pozos como garantía de indemnización para después del conflicto. Bolivia comenzaba a tener éxitos en la región montañosa. Para abril de 1935, la guerra se volvía desfavorable para Paraguay. El terreno en desnivel y el frío redujeron la efectividad de sus tropas. Asimismo, el país estaba financieramente agotado. El potencial humano para reemplazos del frente se hallaba pues poco menos que exhausto. Adolescentes de 16 años, niños, jóvenes, viejos y hombres inhábiles fueron reclasificados y constituyeron los últimos 6.000 reclutas de este ejército. Sus regimientos, que al inicio de la guerra tenían aproximadamente 1.400 plazas, ahora apenas llegaban a las 400, aunque veteranos en su mayoría, sumados en total, su ejército no sumaba o no superaba los 15.000 hombres. En fin, el titánico esfuerzo bélico agotó a la nación paraguaya. El pueblo estaba cansado de aquella lucha prolongada. Si bien el ejército se reequipó con el armamento capturado, faltaba aviación para bombardear los campos petrolíferos de Camirí o destruir el único puente sobre el río Pilcomayo que conectaba la zona de guerra con la zona del interior boliviano. Existía también una extrema dependencia de Argentina para proveerse de proyectiles de artillería y combustible principalmente para sus vehículos armados, y toda esta exitosa campaña del 34 alargó considerablemente sus comunicaciones y absorbió mucha gente como servidumbre de apoyo. Indudablemente, la próxima estación lluviosa estival obligaría a una retirada general por razones logísticas. Paraguay había llegado a su punto culminante. Eusebio Ayala, quien había asumido la presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 1932, días antes de que iniciara el asalto a Boquerón, visitó regularmente el frente de batalla y tenía una excelente relación con Estigarribia. Realizó una administración rigurosa de los recursos económicos del país, con el fin de solventar el conflicto bélico sin contraer deudas externas, y se focalizó en conjugar las operaciones militares y la diplomacia para alcanzar la paz en la mejor de las condiciones posibles. Ayala y Estigarribia sabían que habían llegado al límite y no podrían seguir avanzando. Las amplias maniobras del llano no eran factibles en la montaña, donde los terrenos llaves adquirirían importancia. Asimismo, el principal objetivo se había cumplido al despejar el Chaco de las fuerzas bolivianas. También eran conscientes de que mantenerse estáticos a 600 kilómetros de sus bases logísticas mostraría una vulnerabilidad que no tardaría en ser aprovechada por Bolivia, que empezaba a confiar en sus éxitos al pie de los Andes y tenía intenciones de postergar el armisticio hasta recuperar parte del territorio perdido. Hacia el este, el frente parecía estabilizado, y ahora Bolivia trasladaba su esfuerzo principal a Ingavi, al norte del teatro de operaciones, un sector poco defendido por Paraguay. A comienzos de junio de 1935, se iniciaba una nueva ofensiva. Sin embargo, otra vez el mayor conocimiento del terreno y las maniobras de envolvimiento y de rodeo provocaron el colapso boliviano, y esta vez no tardó en aceptar el armisticio antes de perder el control de un sector clave en su pretensión de llegar a un puerto sobre el río Paraguay. La Guerra del Chaco duró 3 largos años. Se desarrolló en un terreno inhóspito y agreste y puso a prueba así la capacidad y el poder nacional de ambos países sudamericanos. También mostró las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la ineptitud boliviana para conducir el conflicto, y por el otro, la habilidad paraguaya para, desde una posición de desventaja, lograr remontar sus fuerzas militares, concebir una acertada estrategia y ejecutarla tácticamente en forma sobresaliente, gracias al entendimiento y coordinación en la conducción cívico-militar y el liderazgo ejercido en el teatro de operaciones, principalmente por el mariscal Estigarribia. Camaradas, aquí termina la primera parte de este episodio 8 de Latinoamérica. Me gustaría recalcar que en los próximos días estaremos cargando la siguiente parte de este capítulo. Antes de terminar esta parte del episodio, me gustaría confirmarles que esta información es de la autoría del Teniente Coronel Patricio Justo del Niño Jesús Tarejo, y de no ser por el trabajo de historiadores como esta persona, no podríamos narrar, contar y explicar la historia de la manera en la que la hacemos el día de hoy. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Italia Sabine, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que agregar, te esperamos en la próxima transmisión.